¿Cómo hablo? Díganme ustedes, denme una pista de cómo. En 15 minutos hablo de la seguridad de la sangre, desde lo que mencionó el doctor Fuentes, ¿no? Desde el donante hasta el paciente. La seguridad de la sangre es una decisión que atraviesa todos estos procesos, que empieza con ese donante voluntario, responsable y de bajo riesgo, y termina no con la administración, termina con la hemovigilancia, termina con el seguimiento de ese paciente al que transfundimos. Este es lo mismo que mostró el doctor. Entonces yo voy a tratar de correr. Y entonces en esta corrida lo que voy a pasar de alto, porque recién lo escuchamos, es aquellas variables de la seguridad digamos, de las cuales dependen del donante o dependen de la donación. No termina en la entrevista y en el examen físico, termina en la información postdonación. ¿Cuántos donantes de los que atienden ustedes llaman o escriben al banco de sangre para decir, ojo, que terminé de donar y empecé con fiebre? ¿Cuántos donantes llaman para decir, cuidado, llegué a mi casa y vi que mi hija estaba brotada con varicela? O mucho peor, me acabo de hacer un test para dengue y me dio reactivo, 48 horas después de donar. Entonces, pregunto, ¿qué canales tenemos abiertos para que los donantes puedan comunicar todo esto y darnos una oportunidad para cuarentenar esa sangre, para estudiar esa sangre, para no liberarla y si ya está liberada, para avisarle al médico que ese paciente recibió una sangre que probablemente le genere a ese paciente una complicación no deseada? ¿Estamos bien? ¿Qué canales tienen diseñados para que el donante venga? Ahora, un donante esporádico, un donante de primera vez, no va a entender con profundidad la importancia de esto. Por eso, donantes repetidos y voluntarios. De hecho, ustedes saben, bueno, y acá también sucede, hay semanas epidemiológicas con muy alta prevalencia de dengue, ahora en Argentina, va a volver a pasar de diciembre más o menos, enero hasta abril de este año. El año pasado nosotros tuvimos en el Garrahan 2 transmisiones de dengue posttransfusional. ¿Cómo nos enteramos? En pacientes obviamente vulnerables, inmunocomprometidos, posttrasplantados de médula ósea. ¿Cómo nos enteramos? Porque los donantes nos llamaron y nos contaron y tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento en los pacientes que lamentablemente no tuvieron el desenlace que hubiéramos esperado. Bueno, dentro del proceso están los criterios de selección. Acá tienen una norma nacional, tienen criterios bien definidos, bien unificados. Los criterios tienen que estar basados en la evidencia, en normas internacionales, en estándares de la OPS, de la OMS, donde balanceamos el derecho del paciente a recibir sangre segura con, digamos, las posibilidades de ese donante donar. Otro día hablamos de criterios de selección. Lo que sí sabemos es que si no tenemos donantes voluntarios, si no tenemos bien implementado un sistema de gestión de calidad y si no tenemos biología molecular para las infecciones transmisibles, nuestros criterios tienen que ser más bien restrictivos, ¿sí? Tengo que ser lo más sensible que pueda, aún corriendo el riesgo de dejar sin donar a muchas personas que serían elegibles, pero haciendo prevalecer el derecho del paciente a recibir sangre segura. Esto como concepto. Esto ya lo mostré, listo. La seguridad de sangre obviamente depende del tamizaje de infecciones, además de la donación voluntaria. Y esto es un cuadro que muestra cómo, implementando medidas de biología molecular para HIV, hepatitis C y hepatitis B, obviamente puedo disminuir aquel periodo de ventana. En el caso del Hospital Garrahan, nosotros hacemos la biología molecular para estos marcadores desde el año 2008, pero centralizamos a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y algunos de la provincia de Buenos Aires y todos los días analizamos las muestras de esos. ¿Tienen alguna duda? De esos hospitales en mi hospital y todos los días a través de un sistema informático les mandamos los resultados para que ellos puedan liberar la sangre. Y hacemos esto porque
porque en nuestros países existe un alto riesgo residual, como decía el doctor. Comparemos los datos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia versus México, que lo puse como ejemplo, no porque México tenga el peor resultado para nada, sino porque está bien publicado en una publicación que creo que está el doctor Torres como autor, que está acá en esta sala, en donde ven la diferencia significativa del riesgo residual transfundiendo uno en 1.900.000 en Estados Unidos, uno en 9.000 donaciones en México. Pensemos nosotros cuántas unidades liberamos al sistema y vemos en qué riesgo podemos ubicar a nuestros pacientes. En México, uno cada 2.281 unidades tiene riesgo de transmitir hepatitis B, cosa que es altísima. ¿Y por qué? Porque no hay donantes voluntarios y repetidos. Bueno, esto es para mostrarle el rendimiento de NAT. ¿Cuántas ventanas inmunológicas encontramos? Y encontramos, si en Argentina, más o menos, tenemos 1 millón de donaciones por año, si no hacemos biología molecular, estamos teniendo la posibilidad de tener 1.28 donaciones positivas para NAT, pero negativas para serología, 7.68 para HIV y 10 para hepatitis B. ¿Estamos bien? Esto es lo que estamos evitando por año. Imagínense que cada una de estas donaciones van a 3 pacientes, así que esto multiplíquenlo por 3. ¿Estamos bien? Esto es lo que se ahorra el sistema en complicaciones relacionadas con los pacientes, además, obviamente, que es lo primordial, que es la ética de la transfusión, ¿no? Hacer la sangre más segura posible. ¿Cómo puede hacerse esto? Centralizando. Si no centralizamos todos los componentes, teniendo una red de laboratorios que nos permita realizar la biología molecular, que ya no es una técnica de innovación. Lamentablemente, como decíamos ayer, los países más ricos ganan en todas, porque no solamente tienen donantes voluntarios, donantes repetidos, sino además son los que más tasa de implementación de biología molecular tienen, cuando deberíamos implementarla nosotros, que todavía tenemos estos donantes que son de más riesgo. Esto lo vamos a pasar. La seguridad de la sangre no solo depende de las enfermedades infecciosas. Acá hay 2 referentes que yo conozco por lo menos en inmunohematología, y ellos saben que la complicación derivada de la inmunización en pacientes crónicamente transfundidos es un problema que no solo afecta lo agudo, la sobrevida de esos glóbulos rojos, sino en el futuro. Más en profesionales que trabajamos en hospitales pediátricos, porque gracias a la medicina estos pacientes ahora tienen mucha perspectiva de vida. Cuidémoslos, porque si los inmunizamos de pequeños, tenemos un largo camino, ¿no? Porque esos pacientes obviamente tienen probabilidad de ser transfundidos en otras ocasiones. ¿Qué hacemos en el hospital? Hacemos fenotipo extendido para RH y para KEL. Hacemos la titulación de anti-A y anti-B. ¿Por qué? Porque atendemos una alta población de pacientes neonatos. Y entonces tenemos un programa de exposición mínima. Tenemos donantes asignados a pacientes, por ejemplo, con talasemia mayor, que vienen con una logística bastante compleja, que hace que estos donantes vengan 48 horas antes que está citado el paciente que se va a transfundir. Ustedes saben que la talasemia mayor es una enfermedad que hace que los pacientes se transfundan una vez cada 20 días durante toda su vida por ahora. La seguridad del paciente depende también en neonatología del aumento del potasio plasmático. Ustedes saben que por el almacenamiento de los glóbulos rojos hay una parálisis de la bomba de sodio y de potasio a nivel celular, y entonces el potasio se acumula, ¿sí?, a nivel extracelular, porque además tenemos soluciones activas que pueden impactar y además hay una lesión por almacenamiento que también provoca hemólisis, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos a los donantes? Transfundimos unidades hasta la fecha, a los pacientes, perdón, hasta la fecha de vencimiento, y para eso sí, la seguridad de la sangre depende en muchos casos de tener un conector estéril. Y lamentablemente muchos de nuestros hospitales todavía no los tenemos. Primero, para hacer un buen aprovechamiento del recurso. Ustedes saben que cuando se abre el circuito solo duran 24 horas. Cuando no vamos a transfundir hasta la fecha de vencimiento, esto es muy para pediatría, en caso de que transfundamos,
a una dosis de más de 25 mililitros por kilo, sea una transfusión masiva, una transfusión intrauterina, una exsanguinotransfusión o cirugía cardiovascular. La seguridad de sangre está en exponer mínimamente a los pacientes pediátricos. ¿Dónde más está? En prevenir la enfermedad ingerte versus huésped. Tiene que ver con la transfusión de linfocitos T de los donantes que son viables y que estos linfocitos T se activan, ¿sí?, por el reconocimiento de antígeno de superficie del receptor porque los reconoce como no propios. Entonces, ¿qué ocurre? Esta enfermedad, que es muy poco frecuente, pero de mucho impacto porque tiene una alta mortalidad. ¿Cómo lo prevenimos? Acá les traje, si quieren sacar fotos o después les paso, son las últimas 2 guías que salieron publicadas sobre indicaciones apropiadas de unidades irradiadas. Obviamente no va a ser lo mismo para quienes tengamos el irradiador en el mismo centro que para quien tengamos que enviar unidades irradiar y después transfundir, ¿no? Porque uno va a tener que tener, digamos, una logística bien armada, probablemente tener ya unidades irradiadas, sobre todo las plaquetas, para poder ofrecer si no tenemos la irradiación en el centro. Y esto se los digo de tener mucho cuidado porque antes estamos hablando del potasio extracelular. La irradiación en sí misma provoca una lisis de los glóbulos rojos con salida del potasio al líquido extracelular. Entonces, para pacientes neonatos, cuanto más próxima la irradiación esté de la transfusión, es mejor. ¿A quiénes vamos a ofrecerle componentes irradiados? Obviamente a personas que compartan antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Transfusión intrauterina, exsanguinotransfusión, a todas las causas por las cuales los linfocitos T de los receptores estén alteradas, a todas las inmunodeficiencias dependientes de linfocitos T, linfoma no-Hodgkin, cirugía cardíaca en neo e inmunodeficiencia congénitas están como juntas, porque ustedes saben que hay algunos síndromes de inmunodeficiencias que se asocian a cardiopatías congénitas. Cuando no sabemos, no tenemos el diagnóstico de ese paciente, por principio de precaución, le ofrecemos unidades irradiadas. ¿Cuándo ofrecemos componentes leucorreducidos? Para prevenir, obviamente, la inmunización HLA o de antígenos propios de las plaquetas y para evitar la refractariedad plaquetaria. Este es un trabajo que salió en 2021, que como evaluó como la cohorte de qué estaba, digamos, cómo fue a lo largo del tiempo la prevalencia de aloinmunización a las plaquetas cuando no les daban a los pacientes ni plaquetas avocompatibles, ¿sí?, ni tenían la leucorreducción. Cuando no tenían leucorreducción ni plaquetas avocompatibles, la probabilidad media de aloinmunización a plaquetas era del 12%. Vean en el anteúltimo renglón cómo baja dramáticamente con solo estas 2 estrategias: plaquetas avocompatibles, plaquetas leucorreducidas. Pero la leucorreducción, sabemos, no solo sirve para disminuir la refractariedad plaquetaria, también para prevenir el CMV, que es altamente prevalente, que es muy dificultoso tener donantes CMV negativos, porque no vamos a encontrar. Y entonces, para algunos casos es mandatorio leucorreducir y por otros casos, digamos, para otros casos tiene una indicación relativa. Lo que sí sabemos es que el mundo tiende a la leucorreducción universal. ¿Leucorreducción universal cuándo? Dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque la leucorreducción para el CMV es mucho más efectiva, porque el CMV es un virus intracelular, con lo cual, si yo no leucorreduzco tempranamente, ese virus ya pasa al extracelular. Entonces, les recomiendo que si ustedes trabajan con pacientes oncohematológicos, pacientes neonatos o pacientes pediátricos, reserven un stock de glóbulos rojos leucorreducidos dentro de las primeras 24 horas para poblaciones determinadas. No digo que no se pueda
leucorreducir al pie de la cama del paciente. Digo que es más efectivo para el CMV dentro de las primeras 24 horas. Y la reducción de reacciones febriles no hemolíticas, ¿no? Y este es un trabajo que salió en 2014 que muestra cómo además la leucorreducción previene reacciones febriles no hemolíticas. Seguridad de transfusión es prevenir TRALI. TRALI es digamos, el efecto inflamatorio secundario a citoquinas, neutrófilos que se encuentran en la sangre del donante y que impactan en las células alveolares del pulmón y dan un símil edema de pulmón no cardiogénico. ¿Qué pasa? ¿Tenemos mucho TRALI o tenemos poco TRALI? ¿Mucho o poco? Poco. ¿Poco por qué? Porque no se diagnostica, porque no hay reportes, porque no tenemos una buena capacitación de las personas que están cerquita de los pacientes para poder detectar reacciones adversas a la transfusión. Porque en los reportes donde los países donde hay fuertes sistemas de hemovigilancia, el francés, el inglés, el canadiense, el australiano y un poco en Estados Unidos, tienen mucho TRALI, pero sobre todo que tienen mucho TACO, tienen mucha sobrecarga circulatoria secundaria a la transfusión. ¿Por qué? Porque siguen transfundiendo a 2 unidades y no según la necesidad del paciente en base a la hemoglobina que tiene. ¿Qué hacemos para prevenir TRALI? Nosotros sabemos que las mujeres que tuvieron varias gestas tienen más alta prevalencia de anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Entonces son esos anticuerpos que queremos prevenir que le pase a los pacientes. En el caso de Argentina tenemos la planta de hemoderivados. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el plasma de mujer va a la planta de hemoderivados y ahí. Todo el plasma de varón se queda en el hospital para ser transfundido. Nosotros no aceptamos donantes de plaquetas por aféresis, ¿sí?, que hayan tenido gestas, solo varones o mujeres nulíporas, y además lo que hicimos es incorporar la solución aditiva para plaquetas, disminuyendo la cantidad de plasma que va a tener ese componente de aféresis. Y entonces disminuimos el plasma, disminuimos la probabilidad de que ese paciente donante tenga anticuerpos anti-HLA y son medidas para prevenir el TRALI. Nos preocupa un montón las infecciones virales. Por eso tenemos donantes voluntarios, por eso hacemos biología molecular. Ahora, ¿quién está atento a la contaminación bacteriana de los componentes de la sangre? Siendo que es mucho, mucho más prevalente. Se habla de un componente contaminado cada 1.000 a 3.000 unidades. ¿Nosotros los tenemos? No. ¿Por qué no los tenemos? ¿Porque trabajamos mejor? Seguramente sí, pero también porque no lo buscamos y no lo detectamos. Entonces, es mucho más prevalente, como vieron, que las infecciones virales, era 1 en 1.000.000 y acá tenemos 1 en 1.000 a 3.000 unidades, con una posibilidad de sepsis de 1 en 20.000 transfusiones según distintas cohortes. ¿Qué hacemos para disminuir la contaminación bacteriana? Lo primero que hacemos es hacer una buena selección del donante. Buena selección de donante. Yersinia, fiebre, lo que sea, preguntarle, estar atento. Lo segundo que hacemos es tener un buen procedimiento operativo estándar que nos defina cómo hacemos la asepsia del pie y del codo. Un procedimiento validado. No lo puedo hacer con Pervinox en una botella de Coca-Cola o de Inca Cola, que es más rica. No lo podemos hacer con algodón, con un pañuelo. Esto está bien estandarizado, está bien escrito, pero está poco seguido. Es el problema de siempre. ¿Cómo pasamos de lo que sabemos a hacerlo? Y ese es el gran trabajo y el gran camino que nos toca recorrer. Teniendo bolsas de derivación, ¿se acuerdan que en un principio no podíamos derivar los primeros mililitros? Y esto tuvo un impacto enorme. ¿Por qué? Porque la fuente de contaminación bacteriana de los componentes viene ¿de dónde? De la piel de los donantes, ¿sí? De las bacterias, digamos, aerobias, saprófitas de la piel, que obviamente al donante no le hace nada, pero dentro de una unidad para un paciente inmunocomprometido, imagínense. Así que no tenemos nada, no pasa nada. Enfoquémonos en la asepsia del pie y del codo y en capacitar bien a las personas que trabajan con nosotros en hacerlo bien.
Sabemos que estas bacterias, que tienen pocas o muchas, no sabemos, tienen crecimiento lento, algunas son y algunas son de crecimiento más rápido en las primeras 24 horas, va a depender de la unidad formadora de colonias que tenga, pero el crecimiento se va digamos, hay un ambiente propicio para que crezcan las plaquetas, que son las temperaturas de las bacterias, que son la temperatura de almacenamiento de las plaquetas, ¿sí? No tanto con los glóbulos rojos y obviamente mucho menos con el plasma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitoreo continuo de la temperatura. ¿Para qué? Para evitar que la sangre entera, por ejemplo, que viene de las colectas externas, esté a más de 10 grados, y a todos esos criterios de aceptación de la temperatura que voy a tener durante el almacenamiento, pero también durante el transporte. Es recomendable, por lo que hablamos recién, tener conectores estériles de tubuladura, obviamente. Hacer la inspección visual antes de liberar una unidad. Pero ¿cómo sé si hicieron la inspección visual? Tengo que tener un registro de inspección visual de cada una de las plaquetas liberadas. Si no, ustedes comprenden que lo que no está escrito pareciera como que no está hecho. Pero tiene bajita sensibilidad. ¿Qué hacemos en el Hospital Garrahan? Hacemos la detección de contaminación bacteriana de bacterias aerobias del 100% de las unidades de plaquetas que emitimos. Pero dijimos que la seguridad de la sangre no termina en el donante, termina en el paciente. Termina en el paciente cuando transfundimos sangre que no está indicada, cuando transfundimos volumen que no está indicada, cuando transfundimos al paciente inapropiado. Y esto lo vamos a aprender esta tarde, de la mano de la doctora Ina Pérez, de la mano del doctor Cárdenas y de la mano del doctor Almeida. Los invito a mejorar la seguridad de la sangre a través de transfundir mejor. Así que nos vemos todos, ¿no, Ina? A las 5 menos cuarto de la tarde. Yo estoy muy feliz, pero recontra feliz, porque llegué al final en tiempo récord. Espero que me hayan entendido. Nos vemos en los pasillos por cualquier consulta. De verdad fue un placer estar acá. Les deseo mucha suerte con todo lo que vayan a implementar y nos seguimos viendo.